Hola, hoy vamos a hablar sobre la longitud y algunas de sus características. Sabemos que un objeto tiene muchas características y propiedades visibles e invisibles, pero solo aquellas que sean observables y atribuibles con un valor numérico se llama magnitud. Nosotros vamos a hablar de la longitud. La longitud es la medición entre dos puntos, o sea, la longitud de la cantidad de espacio completo que hay entre un punto y otro. Se puede utilizar para medir largos, anchos de algún objeto y, por ejemplo, alturas y demás. Podemos utilizar la longitud para determinar qué distancia hay, por ejemplo, desde nuestra casa hasta la escuela, para determinar cuánto mide de largo o de ancho nuestro terreno de nuestro hogar, o cuánto es el alto de la casa, cuánto es el alto de una persona, etcétera. La unidad principal de medición es el metro. Pero, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos medir o representar una unidad que sea mayor o menor a un metro? Utilizamos múltiplos y submúltiplos. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender a pasar a transformar unidades desde el metro hasta las distintas magnitudes que deseamos expresar. Por ejemplo, tenemos como submúltiplos el decímetro, centímetro y milímetro. Y como múltiplos el decámetro, hectómetro y kilómetro. El decímetro representa una décima parte de el metro. O sea, 10 decímetros van a ser un metro. El centímetro sería la centésima parte de un metro. O sea, 100 centímetros es igual a un metro. Y el milímetro es la milésima parte de el metro. O sea, 1000 milímetros van a ser igual a un metro. Lo mismo pasa con los múltiplos. El decámetro va a ser 10 veces más que un metro. O sea, un metro multiplicado por 10. Y el hectómetro va a ser un metro multiplicado por 100. Y el kilómetro va a ser un metro multiplicado por 1000. Para realizar el pasaje de unidades podemos valernos de la tabla y colocar su número de acuerdo al casillero que corresponda. Por ejemplo, en este ejemplo queremos pasar 5 metros a decámetros. Entonces, la unidad en la que corresponde el primer número va a ser en metros. Aquí es donde vamos a colocar la coma. Y nos vamos a ir a la izquierda o a la derecha de acuerdo a lo que queremos expresar. Por ejemplo, acá en decámetros nos vamos a ir hacia la izquierda completando con ceros ese casillero. Por ejemplo, acá como ven nos queda un solo cero luego de la coma. Entonces, ¿sabe cuál es la respuesta? Que 5 metros van a ser igual a 0,5 decámetros. En el siguiente ejemplo tenemos 40 hectómetros y queremos pasarlo a centímetros. Nos colocamos en el hectómetro como la primera unidad. Hay que aclarar que en cada casillero solo puede entrar un número. Entonces seguimos para el costado y la coma la vamos a colocar aquí como referencia. Y vamos a completar con ceros hasta llegar a la unidad que deseemos. En este caso hay que pasarlo a centímetros. Completamos con los siguientes ceros. Entonces, haciendo la lectura tenemos que 40 hectómetros son 40.000, ¿sí? 1, 2, 3, 4 centímetros. En el siguiente ejemplo debemos pasar 320 centímetros a decímetros. Aquí es distinto, ¿sí? Vamos a pasar de una unidad más chica a una más grande. Tenemos centímetros como la primera unidad y vamos a colocar el último número. 0, 2, 3. Y debemos pasarla a decímetros. Entonces la coma va a estar aquí.
Acá no necesitamos agregar ceros, entonces la respuesta es 320 centímetros son 32 decímetros. Acá no es necesario conservar el cero después de la coma, ya que no hace falta tenerlo en cuenta. En el siguiente ejemplo tenemos 4,5 kilómetros. Este número sí tiene una coma y hay que pasarlo a milímetros. Por ejemplo, acá vamos a colocar el 4, el primer número, en kilómetros, coma 5 para tener una referencia, y luego vamos a completar los ceros hasta llegar a la unidad que necesitamos, por ejemplo hasta milímetros. Entonces la respuesta va a ser, borramos esta coma porque ya la pusimos de referencia, y 4,5 kilómetros son 4.500.000 metros. Luego vamos a pasar 0,5 milímetros a kilómetros. Acá, como sabemos que debemos colocar el último número, la coma y 5, podemos utilizar más casilleros por fuera y completar hasta la unidad a la que la queremos llevar. Entonces sabemos que 0,5 milímetros son 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso no hay que borrar los ceros detrás de la coma porque el último número no es un 0, sino que es un número 5. Otra forma para resolver ejercicios es utilizando esta escalera, la cual vamos a ir ubicando de forma escalonada, de mayor a menor, recordándolo el orden para poder hacerlo correctamente. Como mayor unidad, en realidad hay unidades más grandes, pero vamos a utilizar el kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si queremos pasar de una unidad más grande a una más pequeña, vamos a multiplicar, y si queremos pasar de una unidad más pequeña a una más grande, la vamos a dividir. Si queremos pasar, por ejemplo, de kilómetro a hectómetro, lo que vamos a hacer es multiplicar por 10. Pero si queremos pasar de kilómetros a metros, debemos bajar escalones y multiplicar por 10. Por ejemplo, por 10 y por 10. Acá es 10, 10 por 10, 100, 10 por 100, 1000. Lo mismo con el metro, y si queremos seguir bajando, vamos a seguir multiplicándolo por 10. Vamos a realizar estos ejemplos en el que pasamos 20 hectómetros a decámetros. Lo paramos en hectómetros, donde tenemos los 20, y vamos a multiplicar al decámetro, ya que solo bajamos un escalón, lo multiplicamos por 10. Nos quedaría entonces 20 hectómetros por 10, que es igual a 200 decámetros. El siguiente ejemplo son 4 kilómetros a decámetros. Pasamos 10, 100, serían 20, perdón, serían 4 kilómetros por 100. Son 400 decámetros. Bien, en el siguiente ejemplo queremos pasar 100 metros a centímetros. Tenemos 10, 100. Recuerden que el centímetro es la centésima parte de un metro, entonces esto es más sencillo. Tenemos 100 metros por
100, ¿sí? Es por 10 por 100. Serían 1000 centímetros. 100 serían 100 metros, serían 1000 centímetros. Luego, para pasar de unidades más pequeñas a más grandes, por ejemplo acá queremos pasar 20 metros a decámetros, debemos hacer la siguiente división. 20 metros dividido 10, que es igual a 2 decámetros. En el siguiente ejemplo tenemos 10 decímetros, queremos pasarlo a hectómetros. Entonces nos paramos en decímetros y multiplicamos 10, 100, 1000. Lo dividimos por 1000. Nos queda entonces 0,001 hectómetro. En el siguiente ejemplo, 800 milímetros a metros. Lo dividimos a metros, serían 1 por 10 por 100 por 1000. Nos queda 0,8 metros. Bueno, y así resolvimos los ejercicios. Saludos y hasta la próxima.